también de política y sobre todo de las declaraciones que dio el presidente Pedro Castillo en una entrevista que se llevó a cabo aquí en TV Perú. Por eso tenemos a Iván Lanegra, quien es secretario general de Transparencia, para abordar este tema. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Gracias por la invitación. En principio, comenzar la entrevista consultándole qué le parecieron las respuestas del presidente Pedro Castillo. ¿Cree que absolvió algunas inquietudes o nos dejó con más incertidumbres? Creo que ha sido pues una entrevista que dado el tiempo que hubo, ¿no?, entre las entrevistas anteriores y esta última, dejó una agenda muy larga, ¿no?, una agenda de muchos temas. Y lo que ha habido es básicamente una revisión general, ¿no?, digamos, casi sin poder profundizar en casi ninguna de las cuestiones claves, ¿no?, que la entrevista traía, ¿no?, que la agenda, digamos, de preocupaciones ciudadanas, ¿no? Y por esa razón, pues también esperaba que las respuestas fueran pues los más contundentes, claras, ¿no?, posibles, ¿no? Pero en general, muchas de las respuestas han sido pues bastante decepcionantes, ¿no? En algunos casos porque prácticamente no se respondía, ¿no?, la cuestión que se preguntaba. En otros casos, en realidad, se iba por una respuesta muy general, sin llegar realmente a ninguna cuestión sustantiva, clara. Y en otros casos, incluso, ¿no?, ya generaba preocupación por la respuesta, ¿no?, porque mostraba, digamos, una forma de comportamiento del gobierno que no es lo que el país está necesitando. Y a propósito, ¿no?, también se esperaba que pueda dar estas declaraciones que puedan esclarecer algunas interrogantes que surgen en torno a la presencia de Pedro Castillo. Recordar también de que son más de 100 días que recién da una entrevista. Y el tema importante, creo yo, también uno de los que se habló en la entrevista fue acerca de la relación con la prensa. Él señalaba de que él no oculta nada, que él está presto a declarar, pero lo hemos visto en reiteradas oportunidades donde hay un cerco de seguridad que impide que la prensa pueda acercarse y hacerle las preguntas que son relevantes para nuestro país. Entonces, ¿cuál es también, digamos, ese discurso? Habría un doble discurso por parte del presidente Pedro Castillo, pero además también esto ligado al Congreso de la República, porque ese mismo comportamiento lo estamos viendo del lado del legislativo. Sí, como ha señalado el relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una visita reciente que hizo acá a nuestro país, hay problemas tanto en el Ejecutivo, pero también en el Legislativo, respecto a la relación entre el poder y la prensa. En el caso del gobierno, hay que recordar que el hecho de dar entrevistas no es una concesión, ¿no?, sino es parte de un deber que tienen los altos funcionarios de rendir cuenta periódicamente sobre su gestión. Y en el caso del presidente de la República, en tanto dirige el gobierno, es el jefe del gobierno, pues con mayor razón, ¿no?, hay necesidad de atender preocupaciones que pueden ser tanto respecto de su conducta personal como de las políticas públicas que el gobierno tiene que impulsar. Entonces, es muy importante que se den entrevistas, ¿no?, y esperemos de que se den más, porque son indispensables, ¿no? Entonces hay una primera cuestión ahí central. Y lo otro, efectivamente, ¿no?, la necesidad de que las periodistas sean continuamente atendidos es muy importante, ¿no? Entiendo que el día de ayer, tras dar la entrevista, hubo muchos periodistas afuera del canal, ¿no?, buscando algunas palabras, pero no pudieron ni siquiera acercarse, ¿no? Y creo que es una relación que tiene que cambiar, ¿no?, porque, como digo, es parte de las responsabilidades que tienen los altos funcionarios en una democracia. Otro tema también que mencionó el presidente Pedro Castillo es que señaló que va a colaborar con la justicia, ¿no? Pero lo que llama la atención es que su abogado precisamente ha presentado una tutela de derechos para dejar sin efecto la investigación, y lo hemos escuchado en reiteradas oportunidades que ha mencionado que esto vulnera la Constitución, que no se lo puede investigar durante su mandato. Entonces también es importante ver, se dice una cosa pero al final se hace otra. Entonces, ¿cuál es el mensaje en todo caso que le deja a la ciudadanía? Un mensaje contradictorio, pero que no es de ahora, sino que ya viene de meses atrás, ¿no? Porque en distintos momentos, cuando ha habido un cuestionamiento respecto del comportamiento del presidente, ¿no?, y las investigaciones que pudieran darse, pues lo que se señaló es que se iba a colaborar, que no había ningún espíritu de intentar pues obstaculizar las investigaciones,
Pero luego, ¿no? Ya la defensa legal del presidente pues ha venido continuamente planteando observaciones, ¿no? Al trabajo de la Procuraduría, luego el trabajo ahora de la Fiscalía, la decisión del fiscal de la Nación de abrir investigación. Todo eso, digamos, plantea una abierta contradicción entre las cuestiones que son parte, ¿no? de las obligaciones del presidente y el comportamiento de sus abogados, ¿no? Y esperemos que eso se corrija a partir de esta declaración que se acaba de hacer, ¿no? Porque lo que tocaría más bien es ahora que efectivamente, si ese es el espíritu del presidente, sus abogados reciban instrucciones de retirar toda aquella acción que impida continuar investigando. Y en todo caso también debería esta vez acudir a esta reprogramación que se hizo, ¿no? Para el 17 ante el fiscal de la Nación, porque es importante también declarar, porque así se pueden absolver las interrogantes que muchas personas se hacen. Sí, esto es sin duda muy importante, porque sí es entendible que eventualmente, y eso pasa en todos los procesos judiciales, las partes pidan pues días adicionales, ¿no? Para poder prepararse para su defensa. Eso es absolutamente normal. Pero sí es importante acudir, ¿no? Es una obligación ciudadana. No estamos hablando ya ni siquiera de un tema vinculado con los funcionarios, sino que todo ciudadano, ciudadana, que es digamos, llamado, ¿no? A una investigación tiene el deber de acudir, ¿no? Es parte de nuestros deberes como ciudadanos. Otro punto sin duda controversial fue el hecho que el presidente manifestara o admitiera que la designación de los funcionarios, que hemos visto también que muchas personas han señalado que no cumplían no solamente con el perfil adecuado para asumir el mandato de una importante cartera, sino también por las hojas de vida, algunas de ellas reñidas con el tema judicial. Él ha señalado pues que las personas firmaban una declaración jurada con sus antecedentes y más datos, ¿no? Es decir, la palabra de la persona importaba más que los antecedentes que cargaban. Entonces también, si para el sector privado se aplica una forma rigurosa de selección del personal, ¿eso no debería también reflejarse para el tema del Estado? Y con mayor razón, quizás, ¿no? Porque no son cuestiones que solamente atañen a la empresa, sino que atañen a todo el país. Digamos, cuando un alto funcionario es designado, sus responsabilidades cubren cuestiones que nos tocan a todos, ¿no? Entonces, con mayor razón, hay que tener un cuidado respecto a la designación. Creo que esa respuesta fue realmente lamentable, ¿no? Porque lo que toca a cualquier presidente es garantizar la idoneidad de los altos funcionarios que designan, porque finalmente son su equipo de gobierno. Y por lo tanto no puede él correr un riesgo que nos afecta a todos, designando a personas que no tienen las capacidades o la integridad necesaria para cumplir adecuadamente su función. Por eso creo que es un tema que debe corregirse inmediatamente. De hecho, como digo, genera una sensación hasta de negligencia abierta, ¿no? en el tratamiento de la cuestión pública. Y creo que eso es algo que necesita modificarse con urgencia. En una anterior oportunidad, el presidente había señalado que estaba aprendiendo. Si bien es cierto, digamos, para ser presidente de la República no se requiere experiencia, no es parte de los requisitos para poder postular a este importante cargo y ser electo, claro está, pero ¿cómo ve el balance en este tiempo, en este periodo, y más cuando nos acercamos al 28 de julio, cuando tendrá que dar el balance ante la representación nacional de lo actuado en este tramo de la gestión? En primer lugar, es cierto que la Constitución establece muy pocos requisitos para postular a un cargo público. Eso es cierto. Y el sistema no es que busca que cualquiera pueda ser alto funcionario electo. Lo que entiende la democracia es que los partidos políticos ofrecen a personas de perfiles adecuados. Es decir, el problema de nuestra oferta política pasa por partidos políticos que no son tales a veces, ¿no? Es decir, que muchas veces pues tienen a personas que llegan a última hora a inscribirse solamente para postular, sin garantizarnos una idoneidad mínima. Y eso pasa no solamente con lo que ahora estamos viviendo con el presidente de la República, sino también con otros cargos, ¿no? Gobernadores, alcaldes, incluso congresistas. Entonces, estamos ante una situación generalizada que necesitamos cambiar. Por esa razón, la reforma política es parte de las condiciones que tenemos que tener para mejorar la democracia en el país. Ahora, respecto ya a la persona en el cargo, hay varias maneras de suplir esta situación, ¿no? De falta de experiencia en temas concretos. Por un lado, formar un equipo muy fuerte, idóneo, competente, que apoye al presidente.
Y precisamente lo que ha dicho el presidente es que eso no es de su digamos, de su preocupación principal, ¿no? Y ahí tenemos un problema muy serio. Si a los problemas de experiencia del presidente se le suma una incapacidad en el gobierno, la situación es pues terrible, ¿no? Entonces ahí tenemos una primera situación. Y la segunda situación es que tampoco nadie pide, eso no es posible, ¿no?, que un presidente pueda cubrir todos los temas. Eso es una cosa que no se puede lograr, pero sin embargo priorizar, es decir, cuáles son los temas claves en los cuales el presidente tiene que tener un conocimiento muy a detalle, ¿no? No va a conocer de todo, pero sí algunos temas a profundidad. Por ejemplo, el tema de la crisis alimentaria y la necesidad de respuestas concretas ante un riesgo, ¿no?, que puede involucrar inclusive el hambre en el país. Bueno, ese es un tema que requería una preparación muy intensa, un tratamiento muy detallado, y eso no se vio ayer. Ante las preguntas sobre esta cuestión, era toda una oportunidad para explicarle al país qué cosa es lo que el gobierno está mirando en esta cuestión. Y en verdad lo que hubo ahí es un enorme vacío, ¿no? Sin duda también algunos señalan de que hubo una incapacidad para reconocer los hierros, ¿no?, de esta gestión y tratar de buscar un plan para enmendarlos. Uno de los temas está ligado con la corrupción. Hay una investigación y eso es abierto y todos ya lo sabemos. Por ejemplo, mencionó que no le consta el hallazgo de los $20.000 de Bruno Pacheco, que uno recuerda cuando hubo un allanamiento y se encontró en el baño, precisamente de la Secretaría de la Presidencia. Entonces, el desconocer algo que es público, que incluso consta en un acta fiscal y que el propio Bruno Pacheco lo había reconocido, que efectivamente había cambiado de versiones acerca de estos $20.000, ¿cómo calificarlo? ¿Cómo entender ese tipo de negación frente a los hechos contundentes? Bueno, creo que lo que revela es una pésima preparación para una pregunta que era muy clara que se iba a hacer, ¿no? Es decir, esa respuesta lo que revela es, digamos, ¿no?, ni siquiera entendiendo que hubiera una defensa legal detrás, ¿no?, que le oriente al presidente para que se aleje, digamos, ¿no?, desde el punto de vista de sus declaraciones de esos hechos. Decir que no le consta un hecho que es público es evidentemente pues algo casi contradictorio, ¿no? Porque como presidente de la República, desde luego, debería estar al tanto de las cuestiones que son, como usted señala, cuestiones de conocimiento general, en virtud de una decisión o de algún tipo de actuación oficial. Porque no estamos hablando ni siquiera de un hecho periodístico, ¿no? Estamos hablando de una, digamos, acción del Ministerio Público, ¿no?, de una acción que consta en un conjunto de documentos públicos. Entonces, digamos, ahí no hay nada que discutir, ¿no? Uno puede discutir, si quiere, el origen de esos recursos, digamos, ¿no?, de ese dinero. Eso uno podría eventualmente discutirlo, que entiendo que esa es parte de la defensa del señor Pacheco. Pero negar un hecho que ha sido constatado oficialmente, pues revela, como digo, una absoluta falta, inclusive, ¿no?, de preparación para una defensa legal. Muy bien, muchísimas gracias. En todo caso, esperemos que ese tipo de situaciones puedan enmendarse y puedan seguir habiendo entrevistas. Sin duda eso es importante. Muchas gracias. Ha sido con nosotros Iván La Negra, secretario